La casa Tyrell de Alto Jardín. Es la casa gobernante del dominio. Su asentamiento es Alto Jardín, su emblema es una rosa en oro sobre campo de sinople, y su lema es crecer fuerte. Los Tyrell aseguran trazar su descendencia a través de la línea femenina del legendario Garth Gardener, el mítico primer rey del dominio que gobernó en la Edad de los Héroes, y el hijo del igualmente legendario Garth Mano Verde. A diferencia de otras grandes casas, los Tyrell nunca gobernaron como reyes. Sir Alester Tyrell, el fundador de la casa, era un caballero ándalo que demostró tal proeza en las armas que fue nombrado el escudo juramentado y campeón del rey Wayne V Gardener. Los Tyrell, que ostentaban el título de Gran Mayordomo de Alto Jardín de los Reyes Gardener del dominio, antes de la llegada de Aegon Targaryen, alegan descender por línea materna de Garth Mano Verde, un rey de los primeros hombres. Arlen Tyrell, mayordomo del rey Mer IX, rindió Alto Jardín a Aegon el Conquistador tras la muerte sin descendencia del rey del antiguo linaje en el Campo de Fuego. Estos son los señores de la casa Tyrell, del primero hasta el último. Alester Tyrell fue un caballero ándalo que fundó la casa Tyrell. Fue uno de los muchos caballeros al servicio de la casa Gardener. Gracias a su capacidad se convirtió en el escudo juramentado del rey Wayne V Gardener, el último de los tres reyes sabios. Su hijo mayor se convirtió en un caballero notable, aunque acabó muriendo en un torneo. Su segundo hijo, Gareth, era más aficionado a los libros y nunca obtuvo el título de caballero, sino el de gran mayordomo. Ser Tyrell fue el hijo mayor y heredero de Sir Alester Tyrell. Se convirtió en un caballero notable, pero acabó muriendo en un torneo. Tras su muerte, su hermano menor, Gareth, sucedió a su padre como cabeza de la casa Tyrell. Gareth Tyrell fue cabeza de la casa Tyrell y gran mayordomo de Alto Jardín. Fue el segundo hijo de Sir Alester Tyrell. A diferencia de su hermano mayor, Gareth se inclinaba más por la afición a los libros, de modo que no llegó a ser ungido caballero, escogiendo servir como mayordomo real en su lugar. Él y su hijo Leo realizaron sus labores cumpliendo con creces, por lo que los Gardener hicieron del cargo de gran mayordomo hereditario. Leo Tyrell fue cabeza de la casa Tyrell y gran mayordomo de Alto Jardín. Fue hijo de Gareth Tyrell. Leo y su padre Gareth cumplieron también con sus labores de mayordomo, que los Gardener hicieron del cargo de gran mayordomo hereditario. Osmund Tyrell fue cabeza de la casa Tyrell y gran mayordomo de Alto Jardín durante el reinado de Meryn VI Gardener. Luego de casi 10 años de anarquía en el dominio, Ser Osmund unió a las grandes casas de la región bajo el estandarte de la casa Gardener. Derrotó a los Manderly y a los Peak, quienes sumieron al dominio en una guerra civil, y recuperó las ruinas de Alto Jardín, la cual había sido saqueada por los dornidenses. Luego de eso, coronó rey a Meryn VI Gardener, un primo segundo del anterior rey. Con su apoyo, el rey Meryn reconstruyó Alto Jardín y poco a poco volvió a restaurar el poder de la casa Gardener. A su muerte, su hijo Robert le sucedió. Robert Tyrell fue cabeza de la casa Tyrell y gran mayordomo de Alto Jardín durante el reinado de Meryn VI Gardener. Ser Robert sucedió en el puesto a su padre, Ser Osmund. El rey Meryn VI le tenía tanta estima que le concedió la mano de su hija menor. Este fue el primero de los 9 matrimonios entre las dos casas. Por ello, sus hijos, nietos y el resto de generaciones pudieron reclamar ser descendiente de Garth Mano Verde. Fue sucedido por su hijo Laurent. Laurent Tyrell fue gran mayordomo de Alto Jardín durante el reinado de Meryn VI Gardener. Laurent sucedió a su padre Robert y ayudó a su rey, Meryn VI, en la reconstrucción del dominio después de la escaramuza con Dorne, que había resultado en el saqueo de Alto Jardín, y en el asesinado del senil rey Garth X Gardener. La guerra fue instigada por Lord Peak y Lord Manderly para ver a sus respectivas esposas, ambas hijas de Garth X, y tener éxito como reinas del dominio. Arlen Tyrell fue gran mayordomo de Alto Jardín del rey Mer IX Gardener. Tras la guerra de la conquista, el rey Aegon Targaryen le concedió el gobierno del dominio como su vasallo. Cuando el rey Mer IX Gardener del dominio murió en el Campo de Fuego, Arlen Tyrell era su mayordomo. La casa Tyrell podía reclamar el poder a través de la descendencia de Garth Gardener, pero solo a través de la línea femenina. Cuando Aegon Targaryen descendió sobre Alto Jardín, Arlen Tyrell se arrodilló ante él para jurarle lealtad. Por ello, Aegon lo nombró señor de Alto Jardín y le dio poder de gobernar sobre el dominio. Mientras que otras casas tenían en su mayoría mejor linaje y vínculos más estrechos con la extinta línea de la casa Gardener, Aegon eligió a Arlen en parte debido a que este último no había tomado las armas contra Aegon. Unos pocos años después, Arlen tenía dudas acerca del plan de los Targaryen para tratar de conquistar Dorne, pero sin embargo respondió a la llamada de Aegon el Conquistador y participó en la primera guerra dorniense. Arlen y su ejército desaparecieron.
en las arenas de Dorne, fue sucedido por su hijo Theo Tyrell. Theo Tyrell fue cabeza de la casa Tyrell, y como tal, señor de Alto Jardín y guardián del sur durante el reinado de Aegon Targaryen. Theo Tyrell heredó Alto Jardín después de que su padre, Lord Arlen, muriera en la primera guerra dorniense. Theo era comprensiblemente reacio a seguir tomando parte en la guerra contra Dorne, pero se vio envuelto en ella cuando el conflicto llegó hasta las afueras de las Montañas Rojas. Después de que los Targaryen firmasen la paz con Dorne, Theo pasó su tiempo tratando de consolidar el poder de su casa. Llamó a un consejo de septones y maestres para examinar y descartar las peticiones presentadas por otras casas que trataron de reclamar Alto Jardín. Bertrand Tyrell fue cabeza de la casa Tyrell, y como tal, señor de Alto Jardín, defensor de las marcas, alto mariscal del dominio y guardián del sur durante el reinado de Jaehaerys Targaryen. Lord Bertrand fue considerado como candidato para ser mano del rey de Jaehaerys Targaryen. Sin embargo, Lord Tyrell era célebre por ser un beodo, cuyos indisciplinados bastardos serían una desgracia para la corona si se los dejaba andar sueltos por desembarco del rey, por lo que su nombre fue pasado por alto. Sufrió los escalofríos, pero sobrevivió para morir 4 días después al caerse borracho de su caballo. Martin Tyrell fue cabeza de la casa Tyrell, y como tal, señor de Alto Jardín, durante el reinado de Jaehaerys Targaryen, a quien sirvió como consejero de la moneda. Lord Martin era joven y dispuesto. Tras la muerte de Rhaegal Drace y el consejo del Septon Bart, el rey Jaehaerys Targaryen lo nombró consejero de la moneda. El nombramiento tuvo más que ver con las capacidades administrativas y contables de su esposa, Lady Florence Fossoway. Con la ayuda y complicidad de su esposa, a quien apodaban la contadora de manzanas, Lord Martin demostró ser tan capaz como lo había sido el anterior consejero. Es posible que fuese sucedido por Lord Matos Tyrell, quien asistió al Gran Consejo. Se desconoce si Lord Matos fue su hijo. Matos Tyrell fue cabeza de la casa Tyrell y, como tal, señor de Alto Jardín, defensor de las marcas, alto mariscal del dominio y guardián del sur durante el final del reinado de Jaehaerys Targaryen. Es posible que sucediera a Lord Martin Tyrell como señor de Alto Jardín. Lord Matos asistió al Gran Consejo con un gran séquito de 500 vasallos, hombres de armas y sirvientes, superando a Lord Tymon Lannister, quien solo contaba con 300 hombres. Lionel Tyrell fue cabeza de la casa Tyrell y, como tal, señor de Alto Jardín, defensor de las marcas, alto mariscal del dominio, señor supremo del Mander y guardián del sur durante el reinado de Daeron Targaryen. Era aún un bebé durante la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, por lo que su madre gobernó el dominio como su regente. Al comienzo de la guerra se alineó con sus más poderosos vasallos, los Hightower de Antigua, en favor del rey Aegon II Targaryen. Poco después, y de manera repentina, los Tyrell reiteraron su apoyo a Aegon ante el clamor de sus vasallos, manteniéndose neutrales durante el resto de la guerra. Ulf el Blanco insinuó que los Tyrell eran unos traidores pues no habían participado de forma directa en el conflicto. La pretensión de Ulf, no obstante, era hacerse con Alto Jardín, el asentamiento de los Tyrell. Tras la muerte de Rhaenyra Targaryen, Alto Jardín pareció decantarse de nuevo por el bando de los verdes. Cuando el Consejo Verde pidió ejércitos a sus aliados, la regente de Lord Tyrell respondió asegurando que dudaba de la lealtad de los abanderados, y que siendo tan solo una mujer, no soy quien para conducir una hueste a la guerra. Cuando el rey Aegon II fue traicionado y asesinado, los Tyrell prohibieron a Lord Lionel Hightower que levantase un ejército para continuar la guerra. El hermano de Lord Lionel, Germund, era acompañante de Lord Tyrell y copera de su madre, por lo que sirvió de rehén para asegurarse que Antigua fuese leal. Lord Lionel luchó por los Targaryen cuando el rey Daeron trató de conquistar Dorne. A su ascenso al trono, el rey Daeron marchó hacia el sur con sus ejércitos y derrotó a los dornenses, convirtiéndose en el primer rey Targaryen en unir los 7 reinos. Lord Lionel comandó fielmente el ejército que invadió Dorne por el paso del Príncipe. Después de la victoria inicial de Daeron, el rey nombró a Lionel gobernador de Dorne. Los dornenses, sin embargo, demostraron su astucia y lo complicados que eran de gobernar. Una noche en Esperón, mientras se encontraba en el lecho, tiró de una cuerda junto a la cama como señal para que una mujer visitara su cama, momento en el que un centenar de escorpiones cayó del techo de la cama en su lugar. Algunas cartas dornienses recopiladas en Arenas Rojas sugieren que Lord Corgyle fue quien orquestó el asesinato. Su muerte provocó nuevas revueltas, desafiando la conquista en una quincena. Leo Tyrell, apodado Leo Larga Espina, fue cabeza de la casa Tyrell y, como tal,
señor de Alto Jardín, durante el reinado de Daeron II Targaryen, fue un luchador y ajustador de gran renombre. Leo es descrito como un hombre delgado, su cabello se había vuelto grisáceo. Participó en el torneo de Vado Ceniza, comenzando el torneo como uno de los campeones. En la primera justa fue desafiado por Lord Daemon Lannister, a quien derrotó tras hacerle perder el yelmo y rendirse. Leo fue desafiado a continuación por Lord Pearse Caron, quien fue derrotado después que su hacha quedara incrustada en el escudo de Lord Leo durante el combate a pie. Ser Robin Risling perdió también su yelmo ante el ataque de la lanza de Lord Leo en la primera liza, pero se negó a ceder. 3 lizas más cargaron el uno contra el otro, pero Lord Leo era demasiado caballeroso para apuntar con la lanza a la cabeza desprotegida de Ser Robin. Finalmente, el señor de Alto Jardín golpeó la coraza de Robin, un golpe contundente que lo hizo caerse de su montura y rodar por el suelo. Luthor Tyrell fue cabeza de la casa Tyrell, y como tal, señor de Alto Jardín, estuvo comprometido con la princesa Saera Targaryen, hija del rey Aegon V Targaryen y la reina Eetta Blackwood. Sin embargo, la princesa Saera se casó con su hermano, el príncipe Jaehaerys, en una ceremonia secreta en contra de la voluntad de los reyes. Luthor terminó casándose con Olenna Redwyn, quien estuviera comprometida con el príncipe Daeron Targaryen, hermano de Saera. Tuvo 3 hijos con ella, Mace, Mina y Hanna. Se cayó con su caballo por un acantilado cuando practicaba la cetrería. Dicen que miraba al cielo y no prestaba atención a dónde lo llevaba su cabalgadura. Mace Tyrell es cabeza de la casa Tyrell y, como tal, señor de Alto Jardín, defensor de las marcas, alto mariscal del dominio y guardián del sur. Está casado con Lady Ellery Hightower, con quien tiene 4 hijos, Guias, Garland, Loras y Margaery. Es mano del rey Tommen Baratheon. Mace es descrito como un hombre recio y robusto, de cabello castaño rizado y una barbita en forma de pica con abundantes canas. Todavía atractivo, aunque intenta alardear de ser un gran estratega militar y político, su único logro destacado fue la batalla de Vado Ceniza, ganada antes de su propia llegada. Sirve como cabeza visible de una casa antigua, gobernada por sus familiares más astutos. Es considerado un patán por la reina Cersei, y por su propia madre, Lady Olenna, y un idiota por Verin Martell. Se convirtió en señor de Alto Jardín una vez que su padre, Lord Luthor Tyrell, pereció al caer por un acantilado a lomos de su caballo. Durante la rebelión de Robert, Lord Mace estaba al mando de las tropas del dominio que marcharon contra Lord Robert Baratheon de Bastión de Tormentas. Mace se atribuyó el mérito de la derrota a Robert en la batalla de Vado Ceniza, a pesar de que la partida comandada por Lord Randyll Tarly logró la mayor parte de la victoria. Antes de la llegada de Lord Tyrell a la batalla, dirigió el asedio de Bastión de Tormentas, resultando un éxito sobre el hermano de Robert, Stannis Baratheon. Mace y su abanderado más cercano, Lord Paxter Redwyne, sucumbieron ante la intervención de Lord Eddard Stark, tras el saqueo de desembarco del rey. De acuerdo al príncipe Verin Martell, Lord Mace animó a su heredero, Guias Tyrell, a participar en torneos antes de estar bastante más preparado, conduciendo al accidente que lo dejó tullido por el propio Verin. Algunas de las deudas del trono de hierro bajo el nuevo rey, Robert Baratheon, se deben a Lord Mace. Lord Mace siempre soñaba con que su hija Margaery llegara a ser reina. Llegado el momento, jura fidelidad a Renly Baratheon al casarse con Margaery. Por ello, Renly lo nombra mano del rey. A la muerte del rey Renly Baratheon, no se une a Stannis Baratheon sino que decide aliarse con la casa Lannister. Se une al ejército de Tywin Lannister, cayendo sobre la retaguardia del ejército de Stannis Baratheon en la batalla de Aguas Negras. El rey Joffrey Baratheon le da un puesto en el consejo privado como consejero naval, y se compromete con su hija Margaery, rompiendo el compromiso previo con Sansa Stark. Tras la batalla de Aguas Negras, los grandes señores que resultaron victoriosos se reúnen para dividirse el botín, del cual Mace concede las tierras de la casa Florent para su segundo hijo, Garland Tyrell. Como regalo de bodas, Mace entrega al rey Joffrey un cáliz de 7 lados decorado con las grandes casas de Poniente, un león de rubí, una rosa de esmeralda, un venado de ónice, una trucha de plata, un halcón de jade, un sol de ópalo, y un lobo huargo de perla. La reina Cersei Lannister lo agravia al rechazar públicamente a su tío Gar Tyrell como consejero de la moneda. Tras la boda de Tommen Baratheon y Margaery Tyrell, Mace y su ejército parten a asediar Bastión de Tormentas, dejando el consejo. Al enterarse del arresto de su hija, deja el asedio al mando de Lord Rowan y se dirige con su ejército hacia Desembarco del Rey. Mace llega a Desembarco del Rey para comprobar que su hija haya sido liberada. Dada la escasez de pruebas en su contra, fueron entregados a la custodia de su abanderado Lord Randyll Tarly.
cuyo ejército llegó primero a la ciudad. Su liberación estaba condicionada a juramento sagrado. Cersei Lannister es despojada de la regencia. Kevan Lannister llega a la ciudad y se hace regente del rey Tommen. Para aplacar las tensiones con la casa Tyrell tras las acusaciones de Cersei, Kevan hace concesiones múltiples para Mace. Es nombrado mano del rey, un título que Mace había deseado desde la muerte de Tywin Lannister. Kevan nombra a 2 de los abanderados de Mace para que pasen a formar parte del Consejo Privado. A pesar de las numerosas amenazas a las que se enfrenta el Trono de Hierro, Mace se niega a marchar con su ejército de la ciudad antes de que su hija sea absuelta. Kevan cada vez está más resentido con Lord Mace a causa de su insaciabilidad. Mace agrega un centenar de hombres del dominio a la guardia de la ciudad y planea una nueva torre de la mano del doble del tamaño de su predecesor. Alyria Hightower es la segunda hija de Lord Leyton Hightower. Está casada con Lord Mace Tyrell y tiene 4 hijos con él: Gwyas, Garland, Loras y Margaery. Alyria es descrita como una mujer alta y distinguida, con un cabello largo y plateado. Es menor que su esposo. Alyria está dentro del séquito de Margaery Tyrell al llegar a desembarco del rey. Asiste a la boda entre su hija y el rey Joffrey Baratheon. Gwyas Tyrell es el hijo mayor de Lord Mace Tyrell y Lady Alyria Hightower. Aunque tullido y cojo, es conocido por ser estudioso, educado y amable, además de tener fama de ser el mejor criador de halcones, sabuesos y caballos de los 7 reinos. Nació como el heredero de Alto Jardín. Durante su primer torneo, compitió contra el príncipe Oberyn Martell de Dorne, quien derribó a Gwyas de su caballo. Desafortunadamente, su pierna quedó atrapada bajo el caballo en la caída, aplastándola y dejándole tullido. El incidente acrecentó el odio entre las casas Tyrell y Martell, aunque Gwyas no guardó rencor contra el príncipe Oberyn e incluso mantienen correspondencia, compartiendo su pasión por la crianza de caballos. Desde el accidente, Gwyas volcó sus esfuerzos en los logros académicos, siendo considerado un líder más capacitado que su padre. Su abuela, Olenna Redwyn y su hermana Margaery planean casarlo con Sansa Stark. El plan falla al enterarse Tywin Lannister, quien rápidamente casa a Sansa con su hijo Tyrion. Tywin ofrece a Cersei Lannister en matrimonio a Gwyas, pero los Tyrell rechazan la oferta. Intenta organizar la lucha frente a los hombres del hierro, aunque no puede hacer nada sin los barcos del Rejo. Garland Tyrell, conocido como Garland el Galante, es el segundo hijo de Lord Mace Tyrell y Lady Alyria Hightower. Es cabeza de la casa Tyrell de Aguas Claras y señor de Aguas Claras. Su emblema personal son 2 rosas doradas en campo de sinople, denotando su estatus como segundo hijo. Garland es descrito como una versión más alta y barbuda de su hermano Loras Tyrell. Tiene 5 años más que él. Es un excelente espadachín y usualmente se entrena contra 3 o 4 espadachines al mismo tiempo, como práctica para las verdaderas batallas, pero su poco interés en ganar gloria le hace menos conocido que su hermano Loras. Garland era regordete en su juventud, por lo que su hermano Gwyas le apodó el Galante antes de que alguien más le apodara de un modo ofensivo o burlón. Está casado con Lady Leonette de la casa Fossoway. Participa en la batalla de Aguas Negras. Por sugerencia de Petit Baelis, lleva la armadura del difunto Renly Baratheon, causando un enorme desconcierto en las filas enemigas. Mata a Ser Guillermo Rigen en combate singular. Es recompensado con el título de Señor de Aguas Claras luego de la batalla. Después de la boda entre Tommen Baratheon y Margaery Tyrell parte hacia Aguas Claras a ocupar el castillo. Tras la incursión de los hombres del hierro en las Islas Escudo, reúne hombres para enfrentarse a ellos, aunque pide la flota de Lord Paxter Redwyne para combatirles. Loras Tyrell, apodado el Caballero de las Flores, es el tercer hijo de Lord Mace Tyrell y Lady Alyria Hightower. Tiene 2 hermanos, Gwyas y Garland, y una hermana, Margaery. Y su éxito en las justas y torneos, y su gran atractivo físico le convirtieron en una figura famosa dentro de las cortes de los 7 reinos. Su escudo de armas personal son 3 rosas doradas en campo de sinople, denotando su estatus de tercer hijo. Loras es descrito como un joven muy atractivo con una cabellera de rizos castaños y ojos como oro líquido. Debe su apodo a sus extravagantes armaduras, decoradas con motivos florales. A pesar de su juventud y esbelta figura, es un guerrero capaz, utilizando espadas, hachas y luceros del alba de forma letal. Es muy querido por el pueblo llano, en especial por las mujeres. A pesar de ser cortés, todavía tiene sed de gloria, y puede mostrarse malhumorado e impetuoso. En su juventud fue acogido en Bastión de Tormentas como pupilo, siendo paje y escudero de Renly Baratheon. Este fue, seguramente, el inicio de su romance clandestino. Loras derrotó a Ser Jaime Lannister en el torneo del Día del Nombre del Príncipe Joffrey. Loras compró su armadura a Tormund. Participa en el torneo de la mano,
llevando una armadura decorada con flores enjolladas y una capa con rosas de hilo de oro. Entre sus victorias se encuentran aquellas contra Sir Robert Royce y 3 miembros de la Guardia Real. Con cada victoria, entrega una rosa blanca a una muchacha atractiva del público. Casi al final, entrega una rosa roja a Sansa Stark, la hija de la mano, quien se ve sobrepasada por su galantería y se encapricha con él. Aunque se le describe como galante y noble, cabalga una yegua en cielo en contra de Sir Gregor Clegane, treta que le consigue la victoria. Enfurecido, Gregor ataca a su caballo y luego se vuelve contra Loras, quien es salvado de su ira por Sandor Clegane, a quien cede la victoria final. Cuando Eddard Stark, actuando como mano del rey, envía a Beric Dondarrion a capturar a Gregor Clegane, Loras se decepciona por no haber sido escogido él mismo. Justo antes de la caída de Eddard, escapa de desembarco del rey con Renly Baratheon y algunos de sus hombres. Cuando Renly reclama el trono de hierro, Loras y el resto de la casa Tyrell apoyan su proclamación, cimentando su alianza con el matrimonio de Renly con Margaery Tyrell, la hermana menor de Loras. Renly nombra a Loras Lord Comandante de la Guardia Arcoiris, una versión ostentosa de la Guardia Real. Es derrotado por Brienne de Tarth en el torneo de Puente Amargo. Tras la muerte de Renly Baratheon, Loras enloquece y mata en un ataque de ira a 2 de los miembros de la Guardia Arcoiris, Aemon Q y Robert Royce. Cree que Brienne y Catelyn Tully perpetraron el asesinato, pero no alcanza a apresarlas. Cuando los Tyrell se unen a la causa de la casa Lannister contra Stannis Baratheon, Loras combate al lado de su hermano Garland, quien llevaba la armadura de Renly que se deja ver en la batalla de Aguas Negras como el fantasma del rey muerto. Tras la batalla, el rey Joffrey le otorga un puesto en la Guardia Real. Loras se une a la Guardia Real por petición de su padre, aunque Meñique lleva a cabo el plan para proteger a su hermana Margaery cuando se convirtiera en reina. El juramento le permite a Loras no contraer matrimonio, un prospecto complicado dada su evidente homosexualidad. Sigue de luto por Renly y pronto se hace popular entre los ciudadanos de desembarco del rey. Cuando Tyrion Lannister le pregunta acerca de por qué ha ingresado a la Guardia Real, este le responde que cuando el sol se pone, ninguna vela puede reemplazarlo. Cuando Jaime Lannister vuelve a la capital, reconoce a Brienne y la acusa de haber matado a Renly Baratheon, pero tras hablar con ella por orden de Jaime Lannister, retira la acusación. Loras mantiene una relación cercana con su hermana, quien le sugiere que entrena al joven rey Tommen en las lides de un caballero. La reina Cersei se rehúsa, utilizando dudas sobre la hombría de Loras como excusas. Cuando llega la noticia del ataque de los hombres del hierro a las Islas Escudo, Cersei utiliza el temperamento osado de Loras para manipularlo, de modo que este se compromete a asaltar él mismo la fortaleza de Rocadragón para que la flota de Paxter Redwyn pueda acudir al dominio. Tal como Cersei esperaba, llegan las noticias de que Loras quedó terriblemente herido a causa del aceite hirviendo usado en la batalla. Su estado está sin confirmar. La reina Margaery Tyrell es la única hija de Lord Mafe Tyrell y Lady Ellery Hightower. Tiene 3 hermanos, Guías, Garland y Loras. Por sus matrimonios con Renly Baratheon, Joffrey Baratheon, y su último y actual esposo Tommen Baratheon, se convirtió en reina de los 7 reinos. Margaery es descrita como una muchacha hermosa y grácil, con el cabello marrón en suaves rizos, ojos grandes y marrones, piel impecable y una figura esbelta pero femenina y bien proporcionada. Cersei Lannister nota que se parece mucho a su hermano Loras. Es una mujer inteligente y de gran astucia política. Su sonrisa es afable y tímida. A pesar de sus aires inocentes, Margaery es una joven perspicaz y se mantiene bajo la protección de su abuela, Lady Olenna Redwyn. Comparte con sus primas un gusto por los bardos y los malabaristas. También es una amazona apasionada de las justas y la cetrería. Lord Renly Baratheon le muestra a Lord Eddard Stark un retrato pintado de Margaery Tyrell y le pregunta si lucia en belleza a Lyanna Stark. Eddard, anonadado por la pregunta, le responde que no se parece en nada a su hermana. Es revelado que Renly, junto a Ser Loras Tyrell, planean hacer que Robert Baratheon tome a Margaery Tyrell como su amante y, si la muchacha se parecía a Lyanna, haría el trabajo mucho más fácil de apartar a Cersei Lannister del poder. Más tarde durante el torneo de la mano, en el pabellón del rey, Robert Baratheon menciona a Ned que Renly le ha estado hablando de la hermana de Loras, una doncella de 14 años, encantadora como un amanecer. Margaery se casa por primera vez con el rey Renly Baratheon, como parte de la alianza de los Tyrell con Renly en apoyo a su reclamo por el trono de hierro. Acompaña a su marido en su camino por el dominio, quedándose en Puente Amargo, donde se encuentran con Lady Catelyn Tully. Aparentemente, su matrimonio no llega a consumarse. Luego de que Renly fuera asesinado y tras la batalla de Aguas Negras, los Tyrell salían a los Lannister y Margaery queda comprometida con el rey Joffrey Baratheon. Llega al desembarco del rey para casarse con el rey Joffrey Baratheon, acompañada de su abuela, Lady Olenna Redwyn,
y una corte de damas. Es recibida con vítores y algarabía por los habitantes de la ciudad, ya que los Tyrell habían llevado comida a la población en conmemoración a su arribo. A su llegada a la capital se hace acompañar por varias damas de compañía, muchas de ellas parientes o hijas de los vasallos de su padre, entre las que se cuentan la septa histérica, Lady Alexander Bulwer y sus primas Aya, Elinor y Mega Tyrell. Margaery invita a Sansa Stark a cenar con ella y las mujeres de su familia y descubre la verdad acerca de la naturaleza de Joffrey. Margaery trata a Sansa con amabilidad, y, junto a su abuela, planea casarla por sus derechos sobre Invernalia con William Tyrell, su hermano mayor y heredero de Alto Jardín. El plan es descubierto por los Lannister y Lord Tywin obliga a su hijo Tyrion Lannister a casarse con la muchacha. Margaery estuvo presente en el banquete nupcial y sintió verdadera pena por Sansa. Se casa con el rey Joffrey Baratheon, pero este muere en el banquete nupcial, envenenado. Se insinúa que su abuela Olenna envenenó a Joffrey, por tanto, Margaery debió haber estado al tanto del plan puesto que el veneno se puso en el cáliz del que ambos estaban bebiendo. Al enviudar, queda prometida a Tommen Baratheon, el hermano menor y heredero de Joffrey. Luego del funeral de Lord Tywin Lannister se casa con el rey Tommen Baratheon, haciendo luego todo lo posible para ganarse su cariño. La reina Cersei conspira para deshacerse de Margaery y los Tyrell, usando en contra de Margaery el reclamo de seguir siendo virgen a pesar de su matrimonio con Renly. Una sieta que la inspeccionó confirmó que Margaery no era virgen, pero Cersei señaló que las doncellas de alta cuna frecuentemente parecían no ser vírgenes por la costumbre de montar a caballo. Cersei hizo que Osney Kettleblack sedujera a Margaery, pero ella solo respondió a su cortejo con burlas. Como reina de Tommen, Margaery trató por todos los medios de ganarse el favor del pueblo. Visitaba mercados locales para comprar frutas frescas, pan y pescado, ordenaba vestidos a costureras locales y hacía grandes muestras públicas de caridad, siempre acompañada de un brillante y colorido séquito. Margaery sugirió varias actividades a Tommen en un esfuerzo de modelarlo como un gobernante exitoso, como montar a caballo a la vista de sus súbditos en vez de ir en litera y asistir a las sesiones del consejo privado. Cersei prohibió todas las sugerencias de Margaery. Cuando llega la noticia del asalto de los Hombres del Hierro a las Islas Escudo, Margaery se da cuenta de la gran amenaza militar que esto representa y pide a Cersei Lannister que levante el asedio del Bastión de Tormentas y de Rocadragón, a lo que ésta se niega. Queda destrozada por las noticias de Rocadragón que dicen que su hermano Loras está agonizante. Cersei acusa a Margaery de adulterio y traición, juntando una cantidad impresionante de conspiradores y evidencia falsa. La reina hizo que el Bardo Azul, bajo tortura, creara una lista ficticia de amantes contra Margaery. Es arrestada y apresada en espera de un juicio de la fe en el Gran Septo de Baelor. Mientras estuvo en prisión, confrontó a Cersei, revelándole que ella sabía que Cersei estaba detrás de las falsas acusaciones y que quería removerla de una posición de influencia, quizá hasta llegar a arreglar su muerte. Tras comprobar que no es virgen, queda acusada de fornicio, adulterio y alta traición. Luego, uno de los testigos claves de Cersei revela la verdad de la conspiración bajo tortura y Cersei es apresada. Debido a que las pruebas contra Margaery y sus primas son muy débiles y no se pueden sostener, la fe las libera bajo custodia de Lord Randyll Tarly hasta el día del juicio. Escoge un juicio con jueces de la fe en vez de un juicio por combate. Olenna Redwyn, apodada la Reina de las Espinas, es la viuda de Lord Luthor Tyrell, anterior señor de Alto Jardín. Tiene 3 hijos, Mace, Mina y Hannah. Es descrita como una mujer anciana, de aspecto frágil, con cabello blanco y de muy baja estatura. Ha perdido todos sus dientes, necesita de un bastón para andar, y asegura estar quedándose sorda. Olenna rara vez se contiene al expresar su opinión. Es considerada una vieja astuta, de ingenio ladino y una lengua afilada, ganándose por ello el apodo de Reina de las Espinas. Según su nieta Margaery, Lady Olenna no es la más paciente de mujeres. A pesar de que regularmente se burla de los miembros de su propia familia, parece no obstante ser una ferviente partidaria de los intereses de la familia Tyrell. Olenna fue hija de Lord Runcefor Redwyn, señor del Rejo. Fue comprometida con el príncipe Daeron Targaryen, hijo del rey Aegon V Targaryen y la reina Eetta Blackwood, cuando ambos tenían 9 años. No obstante, el príncipe Daeron rechazó el compromiso. Olenna afirma que hizo todo lo que pudo para asegurarse de que tal matrimonio no se llevara a cabo. Olenna terminó casándose con Luthor Tyrell, quien estuviera comprometido con la princesa Saera Targaryen, hermana de Daeron. Después de la muerte del rey Renly Baratheon, Lord Tyrellis es enviado a Alto Jardín para negociar una alianza entre la casa Lannister y la casa Tyrell, incluyendo un matrimonio entre el rey Joffrey Baratheon y Margaery Tyrell. Durante las negociaciones, Lady Olenna pregunta a Meñique acerca de la naturaleza y personalidad de Joffrey. Tyrell elogia a Joffrey ampliamente,
pero en secreto utiliza a alguno de sus acompañantes para plantar rumores sobre el rey entre los sirvientes de Alto Jardín, sembrando así dudas sobre la veracidad de sus declaraciones. Llega al desembarco del rey con su familia para asistir al matrimonio de su nieta Margaery Tyrell con el rey Joffrey. Suele tener a su lado a sus guardias personales, los hermanos gemelos Ser Rick y Ser Erric, a los que ella llama izquierdo y derecho por no ser capaz de distinguirlos. Luego de la llegada de los dornienses, provoca un pequeño conflicto al llamar públicamente la puta de la víbora a Yari Arena, la amante del príncipe Oberyn Martell. Olenna y el resto de la corte presencian la muerte del rey Joffrey durante su banquete nupcial. Según lo que Meñique le cuenta a Sansa Stark luego, él y Olenna organizaron la muerte de Joffrey Baratheon. Si es cierto, también es posible que Margaery supiera del plan, puesto que ella y Joffrey estaban bebiendo de la misma copa, por lo que Olenna debió alertarla para no envenenarla sin querer. Posiblemente Olenna envenenó a Joffrey para ahorrarle a su nieta Margaery la misma crueldad que el chico le mostró a Sansa Stark. De acuerdo con Meñique, Olenna sabía que Mace Tyrell soñaba con que su hija se convirtiera en reina, pero para ello se necesitaba un rey. No se necesitaba a Joffrey. Tras la boda de Margaery con Tommen, Lady Olenna regresa a Alto Jardín con su nieto, Ser Garland Tyrell. Mina Tyrell es la esposa de Lord Paxter Redwyn, señor del Rejo. Mina es una de las hijas de Lord Luthor Tyrell y Lady Olenna Redwyn. Tiene dos hermanos, Mace y Hannah. Está casada con su primo, Lord Paxter Redwyn, con quien tiene 3 hijos, Horace Ober y Desmera. Es menor que su marido. Hannah Tyrell es hija de Lord Luthor Tyrell y Lady Olenna Redwyn. Tiene 2 hermanos, Mace y Mina. Está casada con Ser Jon Sawai. Hannah es descrita como una mujer exuberante. Hannah se queda en desembarco del rey tras la partida de casi todos los nobles del dominio. Practica la cetrería con su sobrina Margaery y la acompaña en sus paseos al bosque real. Morin Tyrell es el tío de Lord Mace Tyrell. Es el Lord comandante de la guardia de la ciudad de Antigua. Luthor Tyrell fue el hijo mayor de Ser Morin Tyrell. Se casó con Elinor Rick, con quien tuvo 3 hijos, Theodore, Medwick y Olenna. Theo Tyrell fue cabeza de la casa Tyrell, y como tal, señor de Alto Jardín y guardián del sur durante el reinado de Aegon Targaryen. Theo Tyrell heredó Alto Jardín después de que su padre, Lord Arlen, muriera en la primera guerra dorniense. Theo era comprensiblemente reacio a seguir tomando parte en la guerra contra Dorne, pero se vio envuelto en ella cuando el conflicto llegó hasta las afueras de las Montañas Rojas. Después de que los Targaryen firmasen la paz con Dorne, Theo pasó su tiempo tratando de consolidar el poder de su casa. Llamó a un consejo de septones y maestres para examinar y descartar las peticiones presentadas por otras casas que trataron de reclamar Alto Jardín. Elinor Tyrell es la hija mayor de Ser Theodore Tyrell y Lya Serry, miembros de una rama menor de la casa Tyrell. Está comprometida con Alayne Ambrose, quien llevó su prenda durante la batalla de Aguas Negras. Es descrita como una muchacha esbelta y divertida. Es una de las damas de compañía de la reina Margaery Tyrell en Desembarco del Rey. Es una amiga y confidente de Margaery e incluso algunas noches comparte su cama. Elinor asiste a la boda entre Margaery y el rey Tommen. Durante el banquete nupcial bailó con Tommen. Debido a la conspiración de la reina Cersei Lannister, Elinor es arrestada por la fe de los 7 por conspirar junto a Megan Tyrell y la reina Margaery. Luthor Tyrell es el único hijo de Ser Theodore Tyrell y Lya Serry. Es un escudero. El maestre Medwick Tyrell es un maestre de la Ciudadela. Es el segundo hijo de Ser Luthor Tyrell. Olenna Tyrell es la única hija de Ser Luthor Tyrell y Elinor Rick. Está casada con Ser Leo Blackbar. Leo Tyrell, mejor conocido como Leo el Vago, es un novicio de la Ciudadela. Es poco apreciado por sus compañeros, de los que siempre se burla. Se dedica sobre todo a jugar y a beber. Samuel Tarly lo ve vistiendo una capa corta a rayas verdes y doradas que le cubría un hombro. Lo describe como pálido, atractivo, aunque con ojos taimados y la boca cruel. Tras perder todo su dinero en el suerte caprichosa, Leo el Vago interfiere en la discusión que tenían Rone, Armen, Ayeras, Moyander y Pate sobre los dragones. Él confirma sus sospechas y afirma que los marinos están en lo cierto. Existen dragones sobre la faz de la tierra. Después de que los otros se van, amenaza con tomar la virginidad de Rosey, la chica de la que se ha enamorado Pate. Samuel Tarly se encuentra con él cuando se dirigía a la habitación del archimaestre Marwyn en compañía de Ayeras. Leo estaba concentrado observando la llama de una vela y no reconoce a Sam en un inicio. Cuando lo hace solo es para hacerle bromas despectivas y reírse de sus hazañas. El maestre Gormon es un maestre de la Ciudadela. Es el tío de Lord Mace Tyrell.
Tras pasar de largo a los maestres Errek y Turkin, el conclave elige al maestre Gormon como reemplazo del gran maestre Pizel. Después de que Tyrion Lannister le cesara de su cargo, al enterarse de quién era el que la ciudadela enviaría como reemplazo, Lord Tywin Lannister le devuelve a Pizel su estatus como gran maestre. Tomó el lugar del archimaestre Walgrave bajo la máscara de hierro para juzgar a aquellos que intentaban forjar el eslabón sobre crianza de cuervos. Una vez acusó a Pate de robar. Estos fueron los lores y los reyes de la casa Tyrell, del primero hasta el último. Gracias por estar. Y nos reencontramos en el próximo video. Suscríbete para más historias, y descubre conmigo este fantástico universo.